en un mundo donde uno tiene gobiernos y gobernantes complejos, en un mundo donde uno tiene jefes insoportables y en un mundo donde tiene un esposo difícil. ¿Cómo es que uno es cristiano ahí? ¿Cierto? Las realidades a las que Pedro nos va a entrar no tiene que ver con la fe necesariamente. Es ahora, si yo soy un seguidor de Jesús, ¿cómo es que puedo vivir en esta vida glorificando al Señor cuando es tan complejo? Cuando tengo gobernantes que dejan mucho que desear, cuando tengo jefes difíciles, cuando tengo matrimonios dolorosos, ¿cómo es que yo puedo vivir mi fe ahí, en la vida real y cotidiana? De eso es que nos va a hablar un poquitico Pedro. Y literalmente los ejemplos en los que nos va a introducir Pedro es qué hacer cuando yo tengo un mal presidente, cuando yo tengo un jefe insoportable, cuando yo tengo un mal marido. Esos son los ejemplos puntuales, no son como supuestos. No, Pedro está diciendo cuando tengan esto encima. Ahora, hoy vamos a hablar de cómo es que vivimos estas implicaciones de nuestra fe en el mundo quebrado y caído, en la vida real en la que vivimos. ¿Cómo es que un cristiano vive ahí? Pero para entrar a la carta, yo quisiera que antes resolver antes una pregunta cuando la estudiaba, es ¿por qué Pedro ve la necesidad de escribirle esto a la iglesia? Porque es importante para él ayudarles a entender cómo comportarse en esas situaciones y circunstancias particulares. Aquí, cuando Pedro habla de mantener un testimonio santo y puro, una vida de honra, él no está hablando de la santidad de la que nos predicaba Jonathan hace unas semanas, ¿cierto? De una santidad moral, sino que Pedro está hablando de algo diferente. Es que parece que cuando uno estudia la carta, parece que los hermanos, recuerden que ellos son como recién convertidos. Ellos acaban de llegar a entregar su vida a Cristo y algo nuevo se abrió en su mente. Y es una idea de que el Señor gobierna. Él es el Señor de toda la historia, de todas las circunstancias que están viviendo. Así que ellos, al venir a Él, ellos son hijos de Dios a través de Cristo. Ya ellos son libres. Ellos no tienen ningún gobierno encima. Así que ¿cómo uno es que se relaciona como un libre que todavía tiene estructuras de autoridad encima de ellos? Especialmente cuando esas estructuras son difíciles y son corruptas, están dañadas, son injustas. ¿Cómo es que yo me relaciono con ellos? Si yo ya al conocer la palabra del Señor y al entrar a estudiarla, yo veo qué es lo que es correcto, qué es lo que es justo, qué es lo que es bueno. ¿Sí o no? Yo ya lo sé. Entonces mi labor es que ir y denunciar y pelear contra todas las cosas que están mal hechas en este mundo, por los medios que sean. Parece que Pedro prevé que esta idea de la libertad que tenemos en Cristo, esta nueva identidad que nos da Él, este gozo y esta paz, esta comprensión del mundo y lo que debe ser el mundo, puede generar en estos nuevos seguidores de Jesús como cierto celo, como cierta rabiecita que les impulse a tomar acción, ¿cierto? Y hacer justicia por mano propia. Yo voy a corregir las cosas, porque esto no debería ser así. Parece que dentro de la iglesia Pedro prevé que se puede dar cierta cosa como que no, si esto es injusticia, entonces vamos a levantarnos contra eso. Y por eso Pedro arranca la carta diciéndoles: hermanos, absténganse de las pasiones carnales que batallan contra el alma, manteniendo entre los gentiles una conducta ejemplar. ¿Por qué arranca así? Porque sí parece que en medio de un mundo hostil, de injusticia, de maldad, de atropellos, de excesos,
esa rabiecita interna que a uno le empieza a dar por lo que está mal, puede producir unos deseos carnales de corregir lo malo, pero no de una manera justa y santa. ¿Sí? Entonces Pedro está como conteniendo de alguna manera a la iglesia para que ellos entiendan cómo vivir como peregrinos en un mundo hostil, pero glorificando a Dios. De eso se trata nuestro texto del día de hoy. Y vamos a ver que Pedro va a resolver esta pregunta entrando en 3 escenarios en particular, porque nos va a hablar de cómo vivir con un mal gobernante, cómo seguir trabajando y desarrollando una carrera con un mal jefe, y cómo perseverar en un mal matrimonio, con un mal marido. De eso es lo que va a hablar Pedro aquí. Y como es tan largo, vamos a partirlo en 2, esta predicación. Hoy vamos a hablar no de los malos maridos, que yo sé que muchos tienen como los de aquí. De los malos maridos tienen que venir dentro de 8 días. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de un mal gobierno y malos jefes. ¿Listo? Y quisiera animarlos a que hay quienes son juiciosos tomando notas. Estos son los puntos que vamos a ver. ¿Cómo vivir como peregrinos en un mundo hostil? Primero, Pedro nos va a decir, tienes que vivir con perspectiva. Segundo, vive siempre en sujeción. Y tercero, vive siempre siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Esas 3 cositas son las que tenemos que guardar porque es la respuesta de Pedro. Ahora vamos a verlas, pero antes vamos a orar. Mi amado Señor, en verdad estamos tan agradecidos, Señor, que tengamos tu palabra para la vida real, para lo que enfrentamos en la cotidianidad, lo que nos afecta, cambia nuestros proyectos, planes, deseos, atenta contra nuestro gozo, paz. Qué bueno, Señor, saber que en tu palabra hay dirección para la vida práctica. Por supuesto, todo lo que nos dirás está atado a una nueva identidad. Una identidad que arranca con la comprensión sabia de quién eres tú para mí y quién soy yo ahora en Cristo. Señor, la verdad, al hablar de estructuras difíciles de autoridad, dolorosas, inquietantes, perturbadoras, reconocemos que el deseo natural de nuestra alma y la lucha natural es con estos deseos que batallan dentro de nosotros. Nosotros queremos ser sabios con tu sabiduría, con tu ejemplo. Señor, deja que tu palabra permee en nuestro corazón las maneras en que hemos venido procesando estas estructuras difíciles, particularmente hoy que hablaremos del gobierno y del trabajo, para que cada vez más podamos no solamente ver las cosas desde tu perspectiva y propósito, sino también, Señor, vivirlas con gozo y esperanza y de una forma que transforme los entornos, no en nuestras formas, sino en las tuyas. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Denme un segundo que esto está que se cae. Ahí sí. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 11, y vamos a estar estudiando hasta el versículo 25 el día de hoy. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable,
a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Lo primero que Pedro va a dejarles muy claro a ellos es que para vivir en este mundo hostil, en medio de nuestro peregrinaje, uno necesita tener perspectiva. ¿Qué perspectiva? Ustedes saben que la perspectiva es la forma en que tú ves la vida, ¿sí? Todo depende de cómo veas las cosas. Y aquí lo que Pedro aporta primero es una perspectiva, y una perspectiva que está atada a una identidad. Recuerden, mis amados, que ustedes son ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Es decir, recuerden, mis amados, que este no es el mundo para el cual ustedes fueron diseñados. Recuerden que ustedes están de paso, como nos lo ha dicho a lo largo de la carta. De hecho, esta canción que acabamos de cantar ahorita, Peregrino, refuerza mucho esta idea, muchísimo esta idea. Este mundo no es mi hogar, este mundo es un lugar de paso. ¿Por qué? Porque las escrituras me hablan de una promesa, de un reino inconmovible que cantábamos ahorita, que Él viene a restaurar todas las cosas, donde el gobierno sí es justo, donde ya no hay mal, ni abusos, ni atropellos, ni extorsiones, ni tráfico de influencias, ni todo eso que vemos cotidianamente en las noticias. Hermanos, recuerden que ustedes son extranjeros y peregrinos. Esa identidad es clave para uno poder vivir en esta realidad donde las cosas no funcionan como deberían. Porque ahí esa identidad que viene con la perspectiva, yo creo que le da tres cosas al creyente muy importantes. La primera es que le da a uno un sentido de realismo. Realismo. Porque si no, uno en la vida estaría caminando todo el tiempo pensando que este puede ser el cielo, que de este puede ser el lugar feliz que todos queremos construir, que aquí en algún momento, si pasan determinadas cosas, si uno pone determinado presidente, o si de pronto cambio determinado empleo, o si de pronto hasta cambio de esposo, la vida va a por fin ser tranquila y feliz y va a estar lleno de gozo. Cuando Pedro empieza a decir ustedes son extranjeros y peregrinos, nos pinta una realidad más grande, más extensa, en la cual un creyente necesita ubicarse. Tú estás en un mundo caído, estás en un mundo quebrado. Eso es realismo. Aquí a uno le engañan, lo tumban, le roban, lo matan. Aquí, por más que prometan todos los gobernantes, siempre salen con algo, siempre. Por más que armemos sistemas, se corrompen, porque estamos en un mundo caído, así de simple. Es decir, lo primero que le ayuda a uno a esta perspectiva de extranjero y peregrino es entender, yo estoy en un mundo caído, así que si de entrada yo tengo eso, yo sé qué esperar para la vida. Y no vivo cazando como pispirispis por ahí en ideales que no se van a dar nunca. Eso es vivir muy frustrado en la vida. Pero cuando uno ve, no es que está la realidad, venga, hagámosle frente, eso ayuda. Esa perspectiva no la da la Biblia. Eso es un mundo caído. Aquí las cosas no funcionan como deberían. Lo otro que le aporta a uno esta perspectiva peregrino, como dice el texto, es que uno le ayuda a entender cuál es entonces su llamado. Porque uno podría decir entonces como aguantemos mientras eso termina, ¿cierto? Y como algunos como que, ven Señor, ya. O sea, no, pero hay un propósito en medio de la espera. El texto nos invita a mantener una conducta entre los gentiles, es decir, aquellos que no conocen a Dios y que no han rendido su vida a Cristo, para que en eso que son vituperados, que se habla mal de ellos y que son criticados, por razón de las buenas obras, de un comportamiento honorable de los seguidores de Jesús, ellos lo vean y digan, ¿será que este tiene razón? Literalmente el texto nos muestra que terminan glorificando a Dios en el día de la visitación. Y hay una discusión teológica ahí si eso quiere decir que se van a salvar o quiere decir que al final del día, cuando venga Dios a juzgar, van a decir, ve, si era verdad. Sea como sea que la interpretemos, uno sí ve en la carta este impulso, lo vamos a ver más con los maridos,
que una buena conducta y unas buenas obras, unas acciones contrarias a lo que se esperaría que pase de nuestra parte, sí puede llegar a ganar el corazón de alguien y a glorificar a Dios. Que sí, uno puede vencer el mal haciendo el bien. Así que cuando uno ve esta perspectiva y la entiende, uno también entiende ese propósito. Claro, es que Dios está haciendo algo en medio de esto y me invita, mi llamado es a glorificarlo a Él, y Él me dice que mientras yo más lo glorifico y actúo de acuerdo a lo que Él me pide, no a los deseos de mi carne, algo asombroso puede pasar en la vida de otras personas que pueden terminar glorificando al Señor. Hay un llamado, pero lo que añade también la perspectiva de que soy extranjero y peregrino, no solamente es como que uno aguanta, sino que vive con propósito, pero uno también vive con esperanza. Porque el quien es peregrino es que está yendo para algún lugar, ¿sí o no? El peregrino está yendo para algún lugar. No estamos hablando de nómadas que se trasladan de un lado al otro, no, estamos hablando de peregrinos, de quienes no pertenecen, pero están camino al lugar al que sí pertenecen. Y cuando uno ve al final del versículo 12, del día de la visitación, eso nos hace unos ecos grandísimos de Apocalipsis, que yo te animaría en la casa que lo estudiaras, Apocalipsis 20 y 21. Esos gráficos de lo que Dios está preparando para su pueblo. Y uno dice, ay Señor, si yo no, quizás eso está siendo muy difícil, pero qué bueno que me espera un reino inconmovible. Eso da mucha esperanza. Porque no es como que aguante y en últimas terminamos todos en un hoyo negro y oscuro, que no hay esperanza después de la muerte. Pero las Escrituras plantean eso. Y uno dice, bueno, y hay recompensa, y hay galardón. Y lo que uno anhela profundamente está plasmado en eso que Dios está construyendo y preparando para su pueblo. Así que esa identidad de peregrinos es clave para vivir una vida en un mundo complejo. 3 cosas: nos da realismo, llamado o propósito, y nos da esperanza. Ahora, Pedro va a empezar con el primer grupo de personas, o la primera realidad del mundo caído, el gobierno. Todos están ahí expectantes. ¿Qué vamos a hablar del gobierno? Versículo 13. Sométanse. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. A partir de aquí, Pedro nos va a decir que en este mundo hostil debemos vivir como seguidores de Jesús con una humilde sujeción. Y va a aparecer la sujeción como una marca para las autoridades civiles, los gobernadores, para los jefes, no solamente los buenos, sino los insoportables, y también para los maridos, no solo los buenos, ¿cierto?, sino aún aquellos que son difíciles. Pero arrancando, a Pedro entra en la primera estructura del gobierno. Para uno poder entender esto, necesita meterse primero en el primer siglo. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro cuando hablaba de esos gobernantes? ¿Sí? Porque cuando uno dice sujétense a ese gobierno, porque ellos tienen la labor de hacer justicia que se les ha dado por Dios para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen el bien, uno dice, uy, de más que ellos tenían un buen presidente. ¿Sí o no?
Para la época, ustedes saben que en el Imperio Romano regía era un emperador, ¿sí? Un emperador. Para la época, el emperador que el Señor les dio fue Nerón, ¿sí? Nerón. Y quiero leerles algunas descripciones del gobierno de Nerón, ¿sí? Para que uno pueda entender cómo recibirían estos creyentes, esta iglesia, un mandato como este, ¿cierto? Porque uno dice, no, de más que ellos sí tenían un buen gobierno. Vivir bajo el emperador Nerón en el primer siglo era especialmente complicado y sobre todo para los cristianos y las clases menos favorecidas. Nerón gobernó desde el 54 hasta el 68 y su reinado fue recordado por opulencia, crueldad y una notable persecución de los cristianos. Había un ambiente de opresión y de miedo. Era de los emperadores más extravagantes y caprichosos de Roma. Su gobierno incluía impuestos elevados y un estilo de vida lujoso que afectaba la economía del país. Su paranoia lo llevó a ordenar la muerte de familiares y senadores, persecuciones, crear un ambiente constante de miedo y de tradiciones políticas. Los ciudadanos vivían bajo un régimen donde la lealtad al emperador era crucial para sobrevivir. La gente, especialmente en Roma, evitaba expresar críticas o actitudes que pudieran interpretarse como rebeldía. Él es conocido como el emperador que en el 64, a fin de lavarse las manos, desata una persecución contra la iglesia cristiana porque los acusa de que ellos son responsables del incendio de Roma. Los cristianos fueron arrestados, torturados, ejecutados de formas crueles y públicas. Algunos fueron arrojados a las fieras en los anfiteatros y otros quemados vivos o crucificados. Nerón promovía también el hedonismo y el espectáculo como parte de su política para ganar popularidad. Él era mucho del pueblo, de darle circo, pan y circo al pueblo, para poder distraerlos de las problemáticas reales que estaban pasando. Era conocido por sus excesos en banquetes, juegos, entretenimiento y animaba a la población a sumergirse en estos placeres, y además era famoso por su vida moralmente cuestionable, algo que contrastaba fuertemente con el estilo de vida cristiano, lo cual causaba tensiones y desprecios constantes hacia los creyentes. La vida era una vida de constante riesgo, de inestabilidad, de zozobra política. Sujétense a sus gobernantes. No es que tenían un buen emperador. Entonces, cuando uno empieza a entender el contexto, uno dice, venga, entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo? Porque algunas de estas cosas a veces nos han sonado en la historia parecidas. ¿Sí? Pero les dice, sujétense. Porque había dentro de la época un movimiento, el movimiento de los celotes, que querían tomar las armas para poder liberarse del gobierno romano. De hecho, ustedes saben que Jerusalén en el año 70 es destruida justamente por una revuelta. Y el Imperio Romano mantenía la Pax Romana. ¿Cómo? A punta de destrucción. Quien se levante es exterminado. Así se mantenía la paz del imperio. Señor, a esos es los que nos tenemos que sujetar. A ellos. Pero, ¿está seguro? ¿Estamos viendo lo mismo o es que usted no ve noticias? ¿Sí? ¿Cuál es el llamado de Pedro? Mis hermanos, sujétense a esas autoridades. Ellos están puestos ahí por el Señor para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y esta es la voluntad de Dios, que ustedes como iglesia, al hacer lo que es correcto, al hacer el bien, hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pero mis hermanos, tengan cuidado, anden como libres, pero no usen esa libertad como un pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando al Rey.
¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se ve la sujeción a un gobierno difícil como el de Nerón? Haciendo el bien, constantemente, respondiendo al mal con bien, pero también recordando que en últimas eso tiene un propósito de silenciar, de hacer enmudecer y de callar, como que no tienen nada que decir frente a una buena actitud que se toma con un gobierno abusivo y excesivo como el que estaba teniendo Nerón. Y les dice: recuerden andar como libres, pero miren cómo los frena. No usen esa libertad para hacer mal. Él no está hablando aquí, como en otras partes de la carta, del contexto de esos desenfrenos morales y deseos pecaminosos. No, él está hablando de cómo reaccionar a un mal gobierno. No utilicen la libertad para entonces responder al mal con mal o de una mala manera. Por el contrario, han de honrar al rey. ¿A cuál? A Nerón. ¿Cómo se ve eso? Ahora, esto nos mete en un problema grande, ¿no? Porque yo sé que empiezan a oscilar algunas preguntas de, bueno, pero entonces todo el tiempo la iglesia ha de estar callada frente a estas realidades. ¿Es nuestro deber guardar silencio simplemente de hacer el bien y ya? ¿Es lícito para un creyente salir a protestar? Ahora, la historia ha estado marcada de varios ejemplos, De hecho, el que acabamos de recordar, la Reforma Protestante con Martín Lutero, fue una protesta pacífica, una protesta, una denuncia de esto está mal y se tiene que corregir. Él no estaba dividiendo la Iglesia Católica, él permaneció ahí hasta que fue excomulgado de la Iglesia Católica. Tenemos a, por supuesto, Martin Luther King y la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. Pastor, bautista, ¿qué hace? Oye, esto no está bien, no está bien. Y de forma pacífica levanta su voz y hacen marchas para protestar algo que está dañado y torcido dentro del gobierno. No se va contra el gobierno, protesta por lo que está mal. ¿Sí? Entonces la actitud que uno ve en la historia no es una actitud pasiva, porque recuerden que hay un llamado que el Señor nos hace, que seamos sal y luz. Que sí, nuestra vida trae sazón a lo que no lo tiene y trae luz a los contextos de oscuridad. Así que sí hay un rol como proactivo del cual Dios nos llama a ser parte. Sin embargo, la forma sí debemos considerarla. Y algunos vieron por ahí en Netflix una película que salió hace algunos años que se llama, creo que en español la pusieron como El Predicador Metralleta. ¿Cierto? Un pastor que va a, no recuerdo, una parte en África en la que para liberar a los niños que están siendo reclutados por las milicias, él empieza a matar a todo el mundo y a liberarlos a punta de las armas. ¿Sí? Hermanos, no es con el mal que se gana. Ahora, eso ha sido una polémica bien grande en la iglesia. Es como que no, pero es que si Dios tiene arma, entonces nosotros también. Entonces vamos a, o sea, hay una polémica aquí. Pero lo que claramente nos muestra este texto es que no usemos la libertad para hacer el mal, que hay otras formas. De hecho, seguimos a alguien que teniendo todo el poder no lo usó. Y que su transformación del mundo, de todo lo corrompido y dañado, no fue de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Ustedes han notado que la transformación de Cristo es así? De abajo hacia arriba. Por eso es que muchas veces esos ideales que tenemos de, ay, si pudiéramos tener un presidente cristiano, también se corrompería. Todas las estructuras, porque nosotros somos pecadores. Y los ideales del Señor, pues entonces lo hubiera hecho de esa manera. Pero lo hace desde abajo, callando ante sus transquiladores, enmudeciendo, en silencio, respondiendo al bien con oraciones como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel al que seguimos transforma de una manera muy diferente las estructuras sociales.
Ahora, ¿debería la iglesia participar en algunas de estas protestas? Sí, mis hermanos. Y yo sé que cuando hablamos de sujetarnos al gobierno de turno, una de las dificultades que estamos experimentando hoy en Colombia son algunas de las decisiones que traen implicaciones en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros bolsillos. Y creo que mucho del ardor y el celo y la pelea y la protesta que uno percibe en el ambiente con nuestro presidente de turno tiene que ver en cómo nos afecta. Pero no sé si ustedes han pensado, mis hermanos, que a veces es una forma muy miope de ver la vida. Como que de hecho nos sentimos es con lo que nos toca. Porque la iglesia se ha movido a protestar, pero generalmente por otros. Como los movimientos pro vida, que hoy son, que han hecho un trabajo tan especial alrededor del mundo. Movimientos de justicia racial, de los derechos civiles, como el de Martin Luther King, de la libertad religiosa en países bajo persecución, de la defensa de la familia, trata de personas, crisis ambiental, protección de refugiados, inmigrantes. Hay tantas formas en que la iglesia protestaba en la historia. Por lo general nosotros nos quejamos es por lo que nos afecta a nosotros. Y creo que esto nos invita a una reflexión de si nosotros estamos realmente viviendo como peregrinos o si estamos tratando y viendo la vida como si esto fuera el todo y criticando al que está de turno de acuerdo a eso. Por supuesto, sé que hay muchas dificultades que han venido a razón de nuestro actual gobierno. Muchos cambios y dificultades en el sistema de salud, en el sistema de pensiones, en las empresas que están acabando. Muchas cosas están pasando, ¿cierto? Y eso es innegable. Creo que la protesta está por muchas partes. ¿Cómo deberíamos entonces nosotros obrar frente al gobierno que tenemos hoy en Colombia? Según este texto, yo creo que hay tres cositas también que Pedro le deja a los hermanos y nos deja a nosotros. Sujétate. Y esa sujeción no es una adhesión ciega, porque sí nos dice que el gobierno está para hacer lo justo y hacer el bien. En lo que a nosotros respecta, cuando hay algo que se sale de la justicia, ha de ser nuestro deber levantar la mano en protesta pacífica, no las armas. Nunca ha de ser nuestra labor tomar justicia por mano propia. Y creo que de esto es lo que está diciendo Pedro, que se cuiden de esos deseos carnales, porque mis hermanos, cuando hay algo injusto, entonces uno empieza a desarrollar esa teología de Robin Hood, ¿cierto? Que el fin justifica los medios, entonces vamos a hacerlo por mano propia, y entonces empiezas a sublevarte contra aquello que te pide la palabra, sujetarte, y más bien hacer el bien, tratando de transformar la estructura desde abajo. Lo otro que nos dice es, sujétate, honra a los gobernantes, respétalos. Ay, mis hermanos, eso yo creo que sí es una cosa muy importante para nosotros. Porque la verdad, cuando habla de honrar a alguien y de respetarlo, recuerden que está hablando de Nerón. Está hablando de Nerón. Y que sí, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que ese emperador está haciendo, he de cuidar la manera en que me refiero a él. Porque es una autoridad y toda autoridad es puesta por Dios, dice la palabra. No importa lo que está haciendo, pero hónralo, hónralo. Y si más me vas a decir algo más, ¿por qué? Porque el Señor me dice que lo debo honrar. Y más bien todo eso que uno quiere decir y quiere decir y quiere decir y quiere decir y despotrincar de él, óralo.
Porque eso es lo que nos pide Primera de Timoteo, capítulo 2. Los exhorto pues ante todos que hagan plegarias y oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Si queremos mucho hablar, pues entonces digámoselo a Dios. Pero al que Él nos ha puesto, hemos de honrarlo. Y es un mandato del Señor. No, pero es que ese... No. Hónralo, respétalo, ora por él. Porque mis hermanos, algo que yo quiero añadir aquí de perspectiva es que Dios teje muchos propósitos y lo ha hecho a través de la historia, desde el faraón, con malos gobiernos. Y uno necesita esos lentes para ver la vida como la ve Dios, no de una manera simplista que a veces uno la observa, porque a veces muchos malos gobiernos han cooperado para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Eso es otra predicación. Pero lee la Biblia y lo vas a encontrar una y otra vez. Una y otra vez. Sujetarnos, honrarlo, orar por él. Cuidado con la justicia por mano propia. Cuidado con lo que hablamos. Más bien gastemos las palabras orando. ¿Listo? Ahora, Pedro continúa con otra autoridad. Siervos, versículo 18. Estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿A qué palabra la que escogió Pedro ahí? No. Insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Aquí nos toca meternos también un poquitico en el contexto de la esclavitud, ¿sí? Porque el referente que nosotros tenemos de esclavitud es el referente, digamos, como de las Américas, de Norteamérica y de Suramérica. Uno tiene estos referentes de los barcos que traían esclavos desde África para servir, y tenemos esas estructuras sociales que vivieron en los Estados Unidos. Sin embargo, al estudiar un poco más la historia del primer siglo, realmente por tiempo no puedo ampliarlo mucho, pero la esclavitud en el primer siglo no estaba anotada o conectada necesariamente a un factor racial, ¿cierto? Sí, había abusos y excesos, especialmente quienes trabajaban en minas o en el campo. Pero para nosotros entenderlo hoy, la estructura de esclavitud o de siervos o de amos que tenía instituida el Imperio Romano en el primer siglo tiene mucho sentido con lo que es para nosotros el sistema laboral. ¿Por qué? Porque sí, ellos se podían vender, pero en un lapso de tiempo de 30 años podían ser liberados, o de hecho podían comprar su libertad. Pero algo que cambia del sistema que nosotros tenemos en la mente es que, por ejemplo, ellos, dentro de los esclavos, había médicos, había profesores, había científicos, había muchas personas que de hecho tenían diferentes escalas sociales. Los esclavos tenían ese título de esclavo porque trabajaban para un amo mayor, pero no necesariamente tenemos esa imagen del esclavo que tenemos en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso es importante conectarlo para poder aplicarlo bien a nuestro tiempo. Entonces, sí estamos hablando de un sistema laboral. Cuando dice, esclavos, sujétense a sus amos, es apropiado decir que los trabajadores
que tenemos una autoridad encima de nosotros, hemos de sujetarnos a ellos. ¿Sí? Sujétense a ellos. Las claridades que Pedro hace para vivir en este mundo caído es que esa sujeción no ha de ser solamente a los buenos y amables y queridos, sino también a los que son insoportables. Cuando la Biblia utiliza esos términos, uno tiene que prestar atención, porque cuando uno le dicen que alguien es insoportable, ¿qué imágenes se le vienen a la cabeza? Llévatelo para no mandátelo, ¿cierto? Esas cosas como que uno dice, esos jefes difíciles. De hecho, culturalmente, ahorita ya que nos acercamos a la fecha de diciembre, tenemos esta canción famosísima de El hijo de Tuta. Sí, así se llama la canción. El hijo de Tuta. Nunca dice quién es Tuta en la canción, pero que es avaro, duro, que reclama, que trata mal, con desprecio. Eso lo tenemos muy interiorizado en nuestra cultura. De hecho, culturalmente, uno ve mal a la gente que tiene plata, a los que son jefes. Y en nuestro contexto latinoamericano opera mucho esa teología de Robin Hood, de que lo que Dios más favorece son los pobres y que los ricos son el enemigo. De ahí que Camilo Torres haya sacado toda una teología como cura para tomarse las armas y hacer justicia por mano propia. ¿Sí? De ahí salen nuestras guerrillas. Lean la historia de Colombia. Y se da esa idea como que el que tiene plata es el malo, el empresario es el malo, el jefe es el malo, él es el que abusa de nosotros. Y yo creo que uno tiene que ver realmente lo que las escrituras ponen. Porque ahora, algo que es muy interesante en lo que Pedro dice acá es que le habla a los siervos, pero a diferencia de Pablo, que sí le habla a los amos en sus cartas, aquí no. Lo que da a entender como que esta iglesia sí era una iglesia como marginada, donde no había amos, quizás. Por eso les habla a ellos particularmente. Entonces, ¿cómo deben tratar a quienes son los empleadores de ellos? Los jefes, los patrones. Hermanos, sujétense a ellos, aun si son muy insoportables para ustedes. Ay, Señor, con todo respeto, ¿sí? Con todo respeto hay que sujetarse a ellos, porque esto haya gracia delante de Dios. ¿Y qué es lo que haya gracia? Que ustedes soporten penalidades sufriendo injustamente. Y Pedro empieza a pastorear la iglesia en ayudarles a entender algo. Que claro, puede uno como trabajador sufrir justamente, es decir, uno ganarse el maltrato y los abusos. ¿Por qué? Porque es perezoso, porque es pendenciero, porque es dejado, reblujado en sus trabajos. Dice, no es que en últimas eso haya gracia, que te regañen porque realmente estás haciendo un mal trabajo. No, eso no tiene ningún sentido. Tiene sentido y haya gracia delante de Dios si tú con un mal jefe trabajas bien, con excelencia, con responsabilidad y lo tratas con respeto y te sujetas a lo que te va guiando en sujeción al Señor primero. Eso haya gracia si haciendo lo que es correcto tú sufres por ello. Eso haya gracia delante del Señor. Creo que el principio que nos pone aquí el texto es, mis hermanos, en verdad no es por mano propia que uno debe hacer justicia. Y creo que esto es lo que atenta una y otra vez Pedro cuando le dice, no se dejen guiar por esos deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso, porque en medio de un mal trabajo, con un mal jefe, uno empieza como por dentro con una rabiecita, ¿la han sentido? ¿Cierto? Y empieza uno a darse como unas licencias de ¿cierto?
Si él hace eso, entonces yo también. Y si me hizo eso, entonces yo pues la voy a cobrar por otro lado. Y si no me está pagando esto, pues entonces la saco por aquí. A eso es a lo que se está refiriendo Pedro. Tengan cuidado. Tengan cuidado. De en medio de un mundo hostil, en este mundo caído, donde las estructuras de autoridad están quebradas, tratar de hacer justicia por mano propia. Porque eso no haya gracia delante de Dios. Lo que haya gracia es que tú continúes siendo fiel en glorificarlo a Él, aunque por ello sufras. ¿Quiere decir que es una actitud pasiva ante las dificultades? No. ¿Quiere decir, ay Señor, entonces debo aguantarme siempre un mal jefe? No, tú tienes la libertad de buscar un trabajo. ¿Sí me entiendes? Puedes buscar un trabajo. Decir, ay Señor, por favor, ya me trataste mucho. Dame una oportunidad. Y uno puede salir, ¿cierto? No puede buscar. No es que necesariamente tengas que estar sujeto a esa realidad indeterminadamente. No, tú puedes orar por eso. Pero mientras el Señor permite que estés, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? El último elemento que Pedro nos deja, y es, como decían algunos estudiosos, como si Pedro se volara por ahí, porque la próxima semana va a hablarnos de las mujeres, del matrimonio, pero hace como un inclusio, ¿cierto? Como un espaciecito para hablar algo grueso, que es cautivado por la cruz. Versículo 21 al 25. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles de ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Noten cómo Pedro responde cómo debemos vivir como peregrinos en un mundo hostil como en el que estamos, con perspectiva, en humilde sujeción. Y el tercer elemento que nos dice es siguiendo en todo el ejemplo de Cristo, de Cristo. Aquí hay un paquete grandísimo que no podría hacer una predicación de este segmento solamente, pero creo que Pedro deja en estos versículos consignados como el motor que te ayuda a vivir de esa manera tan diferencial en la vida. Porque hasta aquí todos han sido, hagan esto, porque esto haya gracia delante de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y uno dice, sí Señor, pero ¿con qué? Es tan difícil, es que es tan difícil uno tener un mal gobierno y sufrir las consecuencias de eso. Es tan difícil, Señor, cerrar la boquita para no decir nada. Es tan difícil. Señor, es tan difícil tener un mal jefe, es que todos los días me lo encuentro. Señor, es tan difícil. Yo quiero glorificarte, Señor, pero por favor. Por eso es que aquí aparece el Evangelio como un motor. Un motor. Hay tres cosas, todas están de 3 puntos, ¿no? 3 cosas que nos dice de Jesús. Primero nos recuerda que nosotros fuimos llamados para ese propósito. Tomar la cruz y seguirle. Que Jesús nos da un ejemplo con su propia vida de cómo es que se cambian las cosas. Que Él sufre por hacer el bien. Y la persona que guardó silencio, haciendo constantemente la voluntad del Padre, literalmente dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Literalmente. Que hace un impacto antes de Cristo y después de Cristo. Él
el manso y humilde, el que nos dicen sean como yo, mansos y humildes. Él nos ha dado ejemplo. ¿Cómo? A través de la cruz. ¿Para qué? Para que sigamos sus pasos. Así que lo que nos pide el Señor en medio de la hostilidad y la dificultad que nos representa vivir en estas estructuras quebradas, lo primero es que uno le da un ánimo, saber que Él ya también atravesó eso que me está pidiendo y me mostró cómo, no solamente cómo atravesarlo, sino cómo opera el cambio. Lo segundo que nos deja son los recursos. Recuerden que el problema con los que los hermanos están luchando es que van a tomar acciones y hacer justicia por mano propia. Que esas batallas, esos deseos que batallan en el alma, que combaten, que son carnales, el Señor ya los liberó del pecado. Que de hecho esa cruz no solamente fue un ejemplo de vida, sino que fue un recurso para nosotros que rompió esos hábitos pecaminosos que nos dominaban. Es que no, es que no me aguanto. No, ya sí se puede aguantar uno. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libre. Él nos liberó del pecado, a fin de que muramos a Él, dice versículo 24, y vivamos ahora para la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Hay una nueva vida que llega a nosotros cuando rendimos nuestra vida a Jesús. Ese efecto de la cruz que no solamente perdona pecados, sino que nos libera de los hábitos pecaminosos. No es que yo soy así, es que yo siempre he tenido ese carácter. No. La cruz tiene ese poder de reventar eso en nuestra vida, de tal manera que uno viva ahora para la justicia, que uno actúe y responda de una manera diferente. El Evangelio nos da no solamente perdón, sino que nos da poder para actuar de una manera distinta. Por eso creo que Pablo le decía: ay Señor, ayúdalos a entender el poder que opera en ellos. Porque sí, no es que estemos desprovistos de recursos para caminar como peregrinos en medio de la hostilidad. Hay recursos de Dios que Él ya nos dio en Jesús. Pero lo último, me encanta cómo termina ese versículo 25. Ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián. Miren ese título que le pone el Señor: al pastor y guardián de sus almas. ¿Por qué es tan importante para quien sufre saber eso? Mis hermanos, porque cuando uno sufre en la vida, uno se siente muy desprotegido. Como si en últimas Dios se hubiera olvidado de uno. Y cuando uno empieza a hacer el bien y sigue habiendo sufrimiento, eso que haya gracia delante de Dios, uno dice: Señor, ¿dónde estás? Pero algo con lo que sella Pedro esto en el corazón de los hermanos: recuerden, no solamente vieron el ejemplo de Cristo, ahora gracias a la cruz, ahora tienen una libertad para actuar de una manera distinta, sino que también recuerden que ahora han sido adoptados. Ustedes vinieron a un buen pastor que guarda sus almas, que en medio de la aflicción y el dolor que puedan producir estas estructuras torcidas, quebradas, dañadas, eso no significa que la protección especial de parte del Señor no esté para sus hijos. Eso es lo que está ratificándoles. Ustedes ya volvieron al pastor y al guardián de sus almas. Ustedes no están solos. El Señor está con ustedes. ¿Cómo debemos vivir como peregrinos en un mundo hostil? Mis hermanos, vivamos con perspectiva de peregrino. Vivamos en humilde sujeción a las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida, honrándolas, haciendo el bien, orando. Y tercero, vivamos siguiendo a Cristo, con su ejemplo, su poder y el descanso de que Él cuida de nosotros. Padre, queremos entregarte en medio de esta predicación tantas cosas que yo sé que pueden ser dolorosas para muchos de nosotros.
que están trayendo implicaciones difíciles, económicas, circunstanciales, de salud. Cosas que han llegado a robar la paz, el gozo en la vida. Y queremos venir juntos al pastor y al guardián de nuestras almas para ser pastoreados por ti. Señor, yo te pido que tú hagas que esta palabra decante como si fuera un bálsamo sobre nuestro corazón ansioso, angustiado, temeroso, pero también al corazón que está enardecido, con rabia, con deseos de hacer justicia en mano propia. Pastorea nuestras almas, por favor. Te pedimos perdón como iglesia si hemos tomado ciertas libertades para hacer el mal y tratar de corregir lo torcido con otro torcido justificado, con malas actitudes. Si hemos respondido al mal con mal, amenaza con amenaza, perdónanos, Señor. Hoy necesitamos esto que deja Pedro al final de esta carta. Necesitamos tu perdón. Límpianos una vez más con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz. Mientras orabas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y haz, Señor, que eso que vemos como un ejemplo en ti se convierta en un patrón para nuestra vida. Pero, Señor, tú sabes que somos débiles, frágiles, gobernados muchas veces por deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Te pedimos, pastoréanos, Señor, que podamos experimentar estas semanas y en medio de estas realidades quebradas ese poder sobrenatural que nos permite ver la vida con perspectiva, pero también actuar en coherencia con aquello que nos has llamado a hacer, y es glorificarte en todo y entregar nuestra causa a la justicia del Señor. Dirígenos en las formas prácticas en que necesitamos vivir esto esta semana en casa, al ver noticias, al llegar al trabajo. Haz, Señor, que aun si sufrimos, nuestro sufrimiento termine siendo un testimonio y un aliciente para aquellos que hacen el mal. No solamente para que sean silenciados, sino que te pedimos que nuestra vida cruciforme termine llevando a muchos de esos que hoy nos maltratan y maldicen y dañan, que son injustos. Señor, que al ver nuestra vida con forma de cruz, ellos también puedan terminar glorificándote a ti. Úsanos también para esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.